Muy buenas tardes a todos. Bueno, el día de hoy nos vemos en la obligación de poder compartir el servicio dominical de forma grabada porque tuvimos algunos problemas técnicos con la señal de internet. Pero bueno, vamos a tener de todas maneras nuestro servicio dominical de esta manera porque juntos queremos alabar a nuestro Señor. Yo te invito a que en este momento podamos hacer una oración juntos, ¿sí? Oremos. Señor Padre Celestial, muchas gracias por permitirnos compartir en este día un servicio dominical en familia. Cada uno en su hogar pueda experimentar el poder de tu Espíritu Santo y al momento de recibir esta palabra en este día, este servicio, pueda sentir un gran gozo en su corazón y la dirección de tu Espíritu. Señor, tú trabajas de maneras maravillosas en cualquier tiempo y lugar y tú quieres hacer llegar a nosotros tu palabra el día de hoy para que podamos tener una fe firme, una fe que pueda asombrarte, una fe de la cual tú sientas gran alegría. Guíanos, Señor, en este día a compartir un tiempo hermoso ante ti. Te pedimos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a cantar juntos una canción conocida por todos, porque queremos expresar nuestra convicción de que nuestro Señor es todopoderoso. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Mi único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Nadie es como nuestro Señor. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Nadie es como tú. Y no hay nadie como tú. Amén. Nadie es como nuestro Señor. Solo necesitamos de Él. Solo necesitamos de nuestro Señor. Señor,
Señor, tú eres todo lo que nosotros necesitamos en nuestra vida. Y únicamente a ti queremos recurrir, solo a ti queremos acudir en nuestra necesidad. Nuestros corazones insaciables son, hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora y un futuro, esperanza fiel, en su amor confiamos, hay descanso en él. Señor, en ti podemos confiar, a ti podemos recurrir, en ti, Señor, podemos encontrar descanso y paz verdadera. Gracias, Señor. Bueno, en el día de hoy quisiera compartir algunas informaciones. Quisiera
Agradecer primeramente a Dios por las reuniones que podemos tener online durante este tiempo. Si bien hoy no podemos tener esta reunión de forma en vivo, bueno, de todas maneras podemos tener la posibilidad de compartir un tiempo en la presencia de nuestro Señor, cada uno en su hogar, a través de recibir esta transmisión, este video ya previamente grabado. Y bueno, sigamos orando también por nuestros hermanos para que puedan mantener su fe firme en el Señor. Gracias también por Jusberly, ella tuvo una cirugía el día martes y ha salido bien de esa cirugía. Sigamos orando por ella para que pueda recuperarse y asimismo sigamos orando por los hermanos por quienes estamos orando en este tiempo para que puedan tener buena salud. Especialmente oremos por nuestra hermana Nelly, por la misionera Rebeca Lee, por Belén, Reina, por Alberto, Benedicta, Vanina, por el primo de nuestra hermana Nieves, por Héctor, por Fiamma, por también la tía de nuestra hermana Frida. Y como sabemos, estamos teniendo este tipo de transmisiones debido a que estamos en un tiempo de aislamiento preventivo y obligatorio. Por eso, bueno, no estamos reuniéndonos en la iglesia, pero sigamos orando para que podamos tener la posibilidad de estar reunidos y poder estar juntos alabando a nuestro Señor cuando así sea posible. Mientras tanto, seguimos reuniéndonos de manera online y vamos a tratar de no tener estos inconvenientes. Es un problema el día de hoy de internet, pero vamos a seguir reuniéndonos los lunes, miércoles y viernes, 20 y 30 horas, para poder seguir orando por nuestra nación. Así que estemos bien despiertos espiritualmente, orando por nuestra tierra. También gracias por los hermanos de las diferentes misiones de nuestra obra de CMI que pueden acompañarnos a través de cada una de nuestras reuniones, tanto de las obras de Córdoba como Santa Fe, San Justo y Florencio Varela, así también República Dominicana y los hermanos que están de otras iglesias también compartiendo un tiempo de adoración junto con nosotros de diferentes iglesias, tanto en Argentina como también en toda Latinoamérica. Sigamos orando para que Dios tenga compasión de nuestra tierra en este tiempo tan difícil que nos toca vivir, pero que está todo bajo el control de nuestro Señor y Él llevará todo a un puerto seguro. Así que el día de hoy vamos a compartir una palabra de Lucas. Así que antes de compartir esta palabra, te invito a que hagamos una oración. Señor Padre Celestial, muchas gracias por darnos la posibilidad de estudiar tu palabra de Lucas, compartirla y también tratar de llevarla a nuestra vida. Acompáñanos a través de este mensaje para que sea de gran bendición para cada uno de los oyentes. Gracias, Señor, por todo. Pedimos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y ahora te voy a pedir que busques en tu Biblia la palabra de Lucas capítulo 7, los versículos del 1 hasta el 10. Esta es una palabra especial, vamos a hablar sobre un centurión, por eso yo te pido que busques esta palabra y así podemos leerla juntas. Yo desde aquí voy a leer entonces esta palabra de Lucas capítulo 7, versículos del 1 hasta el 10. Y dice así: Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra, y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Hasta ahí es la palabra que vamos a compartir el día de hoy, y exactamente esta palabra se llama di la palabra. Te invito a que leamos juntos el versículo clave, que es la segunda parte del versículo 7. Lucas 7, 7, la segunda parte. Leámoslo juntos, por favor. ¿Ya? Pero di la palabra y mi siervo será sano.
En su tiempo de mayor apogeo, el Imperio Romano se extendió, invadiendo y conquistando todos los territorios aledaños al mar Mediterráneo. No hubo nación que pudiese resistirse ante su poderío. Pero los ejércitos romanos no solo tenían la orden de doblegar y someter a los pueblos. Luego de conquistar una nación, establecían allí destacamentos de soldados para resguardar el orden y mantener la fidelidad al régimen imperial. Imponían una aparente paz a través de la fuerza militar, que se conoció como la Pax Romana. Sin embargo, el éxito del avance del Imperio Romano no residía principalmente en el armamento o la táctica de sus ejércitos, sino en la disciplina militar que recibían sus soldados. Los soldados eran entrenados por medio de ser forzados a realizar largas marchas y trabajos muy duros, y a través de someterlos a varios tipos de privaciones. La disciplina era muy severa. Cualquier clase de desobediencia o insubordinación a un superior podría merecer los castigos más dolorosos y hasta la pena de muerte. Por otro lado, si bien eran varias las exigencias y disciplinas, tenían un vasto sistema de premios y condecoraciones. Esto hacía que los soldados aspirasen a ser reconocidos y se esforzasen más en su labor. De este modo, el entrenamiento militar que recibía un soldado era muy fuerte y buscaba no solo adiestrar el cuerpo, sino también la mente. Un miembro del ejército debía ser rígido e implacable, dispuesto a dar aún su propia vida por el imperio. Un soldado romano debía evitar mostrar sus sentimientos o cualquier tipo de debilidad o vulnerabilidad. En la palabra de hoy encontramos a un hombre del ejército de alto rango, un centurión. Pero lejos de comportarse con la dureza y frialdad características de un militar romano, sorprende su reacción ante la enfermedad de uno de sus siervos. Buscando la ayuda de Jesús, este centurión romano reveló su fe incomparable que conquistó no un territorio, sino el corazón del Señor. Así atrajo el reconocimiento de Jesús mucho más glorioso que el de cualquier trofeo o condecoración militar. A través de esta palabra queremos aprender de la fe de este hombre que supo a quién acudir en sus momentos de necesidad. Como Él, maravillemos con nuestra fe a nuestro Señor y recibamos también su recompensa celestial. Amén. Una vez que Jesús terminó de dar su sermón a los discípulos, se trasladó a Capernaum. Esta ciudad ocupó un lugar muy importante en el ministerio del Señor. Allí era donde vivía Pedro junto con su familia. Allí también fue donde Jesús encontró y llamó a Mateo el publicano. En ese lugar el Señor trabajó arduamente en la predicación del Evangelio y realizó varios milagros. Muchos aseguran que el Señor tenía su residencia allí. Mateo nos dice que Jesús, dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima. Capernaum era una ciudad muy poblada a orillas del mar de Galilea, donde el comercio se había extendido ampliamente. Por eso contaban con su propio departamento de rentas y había un destacamento de soldados romanos apostado en su territorio. Mientras Jesús se encontraba en Capernaum, Lucas nos comenta, en el versículo 2, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. A partir de aquí podemos observar varios detalles de un personaje sorprendente, el centurión. Este centurión tenía una inquietante urgencia y a través de ella hizo notorio el abundante amor y la fe admirable que había en su corazón. Un centurión era el jefe de un regimiento de 100 soldados romanos. Como todo militar, había recibido el entrenamiento más duro y exigente que terminaba por forjar su carácter. Estaría dispuesto a dar su vida por su nación, sin pensarlo. Un centurión debía ser un hombre muy fuerte y capacitado para lidiar con un grupo de 100 guerreros. Particularmente, un centurión romano en una tierra hostil como la judía debía ser un hombre sumamente serio, disciplinado e implacable.
No cualquiera hubiera podido alcanzar esa posición. No cualquiera hubiera podido desempeñarse en la difícil tarea de resguardar el orden en medio de un pueblo tan nacionalista como el de Israel. Por eso, para imponer su autoridad, un centurión romano en territorio hebreo nunca debía mostrar debilidad, nunca debía manifestar sus sentimientos en público, nunca debía dejar ver la más mínima vulnerabilidad. Pero el centurión del que nos habla Lucas mostraba una actitud muy diferente a la de otros. En el relato se nos dice que tenía un siervo al que quería mucho y que estaba muy enfermo. Generalmente, un amo no manifestaba ningún sentimiento hacia sus siervos. No eran más que herramientas útiles para sus propósitos. Si un siervo enfermaba gravemente o envejecía y perdía sus fuerzas, su amo no lo mantenía consigo. Lo consideraba inservible u obsoleto. Le representaba un estorbo, una boca más que alimentar. Por eso era común que los amos se deshiciesen de sus siervos inútiles, matándolos o abandonándolos. Pero este centurión no se comportó de esta manera. No consideró a su siervo como un simple objeto o un mero instrumento, sino que apreció su vida. Apreció a su siervo y quiso ayudarlo en su enfermedad. No quiso deshacerse de él. No lo abandonó en su necesidad, aún sin tener la obligación de hacerlo, sin tener la obligación de cuidarlo. Por el contrario, tomó como propio el dolor de su siervo. No quiso que él muriese. Hizo a un lado su condición de amo y su estatus de centurión, olvidando su propio bienestar. De este modo mostró su amor hacia quien no lo merecía. ¿Y qué hizo entonces? La palabra nos dice en el versículo 3. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Aquel centurión no se quedó de brazos cruzados lamentándose ante la enfermedad de su esclavo. Él quiso obtener la mejor ayuda y supo a quién recurrir en su necesidad. Él esperó recibir un milagro de Jesús. Los romanos tenían muchos dioses dentro de su cultura a los que les llevaban sus peticiones. En especial, veneraban al dios Apolo y Esculapio, a quienes les atribuían el poder de curar. Pero el centurión confió la vida de su siervo amado al verdadero Dios. Buscó la ayuda exclusiva de Jesús. De este modo, reveló su fe solo en él. Sin embargo, el centurión no se atrevió a acercarse a Jesús para pedirle que viniese a ver a su siervo. No se sintió digno de presentarse ante él. Seguramente se consideraba un hombre muy pecador. Quizás que pensó que si se presentaba en persona, Jesús podría rechazarlo por ser un conquistador romano, por ser un conquistador extranjero. Pero aquel centurión no quería que nada interfiriera con la posibilidad de que Jesús viniese a salvar a su siervo. Por eso les pidió a los ancianos del pueblo que intercediesen por él ante el Señor. A decir verdad, teniendo tanto poder militar, hubiera podido mandar a buscar a Jesús con todo su batallón de soldados y forzarlo a venir a casa. Y Jesús no hubiera podido resistirse. Pero el centurión no hizo esto. Prefirió suplicar el favor de Jesús con toda humildad, reconociéndose como un ser bajo e indigno. En realidad, el sueño de los hebreos era recuperar su libertad nacional, deshaciéndose, expulsando a los invasores romanos. Por eso los pobladores despreciaban a los conquistadores. Sin embargo, los ancianos a los que el centurión les pidió ayuda accedieron a su solicitud y vinieron a ver a Jesús. Pero no lo hicieron por obligación o temor a sus represalias. Vinieron voluntariamente ante el Señor. Esto se puede notar, se puede observar en sus palabras en los versículos 4 y 5. Ellos le rogaron a Jesús insistentemente diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga.
Los ancianos estimaban a ese centurión del que daban un muy buen testimonio. Primeramente ellos destacaron que él amaba a su nación. No la menospreciaba como otros conquistadores. En lugar de buscar saquear los bienes de los nativos, se había comportado con generosidad y bondad. En vez de quitarles sus posesiones, quiso aportarles algo y les construyó una sinagoga. Él habría podido hacer muchas cosas por los judíos. Podría haberles edificado un palacio esplendoroso que les quedase como un monumento nacional, o un hogar para refugiar a los desamparados. Podría haberles hecho un hospital, o un comedor, o una escuela. Podría haber hecho una gran donación a los pobres. Pero él reconoció cuál era la verdadera necesidad de aquella sociedad. Ellos necesitaban a Dios, necesitaban contar con un lugar de adoración. Y esto fue lo que quiso otorgarles. De este modo brindó su propia adoración a través de levantarles una casa de encuentro con el único y verdadero Dios. Cuando pensamos en un militar romano en tiempos de Jesús, es difícil que podamos imaginarlo como un hombre noble y de buenos sentimientos, porque para manifestar y conservar su autoridad debía mostrar frialdad y tomar distancia de aquellos que fueron conquistados. Por eso en el centurión del que hoy hablamos vemos una fortaleza que excede a la de cualquier otro conquistador. Vemos un valor mayor que el de un soldado que sale al campo de batalla, porque debió hacer a un lado todos los paradigmas bajo los que se regía la sociedad de aquella época. Debió despojarse a sí mismo, renunciando a su posición de autoridad. Aún pudiendo reclamar legítima y urgente atención, se humilló considerándose indigno. Y no para pedir ayuda para sí mismo o para un miembro de su familia, sino para su siervo. Esto le fue posible por su inmenso amor hacia ese esclavo que otros hubieran considerado insignificante. Aquel centurión supo buscar la ayuda de Jesús, revelando así su fe en él. Y aún pudiendo hacerlo, no lo forzó a venir a su casa, sino que le suplicó su intervención con toda humildad. Ese centurión contaba con el buen testimonio de los otros, habiendo mostrado en hechos concretos su bondad y generosidad. Además, aun siendo extranjero, brindó su sincera adoración al único Dios verdadero. En verdad, este centurión romano nos resulta admirable por su amor, su fe, su humildad, su buen testimonio, su generosidad, su bondad, su vida de adoración. Por eso, además de adoración, el centurión nos hace sentir avergonzados, porque él revela las falencias de los cristianos de estos días. El centurión sabía amar incluso al que no tendría que amar. Y muchas veces a nosotros nos resulta muy difícil amar a los que naturalmente deberíamos amar. El centurión no se dejó vencer por la imposibilidad, sino que recurrió a Jesús en su necesidad porque tenía fe. Y nosotros muchas veces tendemos a ahogarnos por los problemas que nos invaden, olvidando que podemos acercarnos en todo momento y lugar a nuestro Señor en oración para clamar por su ayuda. El centurión no exigió ser reconocido, sino que se humilló ante Jesús. Y nosotros muchas veces pretendemos forzar a que Jesús haga lo que nosotros queremos en lugar de sujetarnos, en lugar de someternos a su voluntad. El centurión tenía un buen testimonio de su sociedad por su vida ejemplar, bondadosa y generosa. ¿Cuántos de nosotros podríamos asegurar que contamos con un buen testimonio de nuestros amigos, parientes y conocidos? El centurión supo reconocer la necesidad de su sociedad de poseer un lugar de adoración al Señor. ¿Somos nosotros conscientes de que lo que nuestra sociedad necesita es venir a los pies de Jesús a arrepentirse y adorarle?
¿qué hacemos para que esto suceda? El centurión mostró más que un simple interés hacia un hombre enfermo. En su urgencia, por querer salvarle la vida al siervo al que tanto apreciaba, él reveló su fe y su esperanza en el Señor. Que como hijos y representantes de Dios, nosotros también en estos tiempos de urgencia que vivimos podamos clamar por la salvación de tantos que mueren como consecuencia del pecado. Que podamos acudir a Jesús para que Él traiga a la vida a aquellos que hoy están agonizando. No seamos indiferentes a la necesidad y el sufrimiento de los otros. Aprendamos a amar con la fortaleza, con valor, como lo hizo aquel centurión. Amén. Al escuchar las palabras de los ancianos, Jesús fue con ellos, a fin de sanar al siervo. Sin embargo, cuando se acercaba a su destino, el centurión le envió a unos amigos con un mensaje estremecedor. No quiso salir a verlo, sino que le envió a decir, en los versículos 6 a 8 vemos que le envió a decir, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra, y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve, y va. Y al otro, ven, y viene. Y a mi siervo, haz esto, y lo hace. El centurión no se consideró digno ni siquiera de recibir a Jesús bajo su techo. ¿Por qué habrá pensado esto? ¿Por la condición de su casa? ¿Porque no había tenido tiempo para ordenarla y limpiarla? Claramente que no fue por esto. Siendo un hombre tan distinguido, su casa sería amplia, hermosa y muy lujosa. Cuando el centurión dijo estas palabras, no estaba pensando en el ambiente físico, estaba pensando en el estado espiritual de su corazón. Viéndose a sí mismo como un sucio pecador, no se sentía con el derecho a recibir a un hombre justo y santo como Jesús. Aquel centurión era un hombre sensato, capaz de reconocer su impureza interior por su pecado. Y de este modo, no solo se vio como pecador, sino que también reconoció la santidad de Jesús. A pesar de no creerse digno de recibir la visita del Señor, el centurión confió en que Jesús lo ayudaría. Por eso le dijo, di la palabra, y mi siervo será sano. El centurión tenía la convicción de que con tan solo una palabra Jesús podría sanar a su siervo sin tener que estar presente, sin tocarlo, sin siquiera mirarlo. Así él reconoció el poder de Jesús, reconoció el poder de la palabra de Jesús. Asumió que toda la creación estaba bajo su mando. Tan solo debía dar la orden y lo que dijese sería ejecutado al momento. En base a su propia experiencia como líder militar, cada vez que el centurión le ordenaba a un soldado a su cargo hacer algo, éste le obedecía sin cuestionamientos ni demoras. Lo mismo ocurría cada vez que le daba una tarea a su siervo. Por eso, él reconoció la autoridad de Jesús. Él mismo se consideró bajo el mando de Jesús. Aceptó la soberanía de Jesús sobre su vida y se identificó como su siervo. De esta forma, proclamando la santidad, el poder, la autoridad y la soberanía de Jesús, el centurión lo estaba reconociendo como Dios mismo. Creyó que Él era el soberano de todo lo creado. Su fe era sorprendente aún siendo un extranjero. Por eso Jesús se maravilló y exclamó en el versículo 9, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Jesús aplaudió la fe de ese centurión. Aseguró que aquel centurión romano, un hombre extranjero, tenía una fe superior a la de cualquier otro en Israel. ¿Por qué? Porque su fe actuaba por el amor.
Su fe quedó en evidencia por haber amado a un siervo intercediendo por él. Así también lo hizo Jesús, que nos amó sin ser nosotros dignos. Siendo Dios mismo, Él no tenía la obligación de amarnos y mucho menos de intercambiar su vida por la nuestra, pero lo hizo así. De esta forma nos mostró que quienes creemos en Él debemos practicar el amor. Pablo declaró, en Cristo Jesús, lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Jesús se maravilla de nuestra fe cuando sabemos amar como Él amó. Jesús nos reconoce cuando nuestra fe actúa mediante el amor concreto y real, como sucedió con el centurión. Además, la fe del centurión fue una fe que merecía reconocimiento de Jesús, porque su fe lo hizo acudir a Jesús. El centurión tuvo una fe correcta, dirigida a la persona correcta. No le dio lo mismo creer en cualquier cosa. Él habría podido prenderle una vela a muchos ídolos esperando alguna respuesta. Pero él recurrió a Jesús y a nadie más que a él. El centurión tuvo una fe que lo llevó a acudir a Jesús, creyendo que Él era el Dios justo y santo. Por eso temió delante del Señor. Esta es una fe verdadera que lleva a la vida. Es una fe verdadera que trae vida. Jesús dijo, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Nuestro Señor se maravilla de nuestra fe cuando acudimos a Él y lo reconocemos como nuestro Dios, cuando esperamos en Él hallar la vida. Por otro lado, la fe del centurión era una fe admirable porque su fe lo hizo actuar con humildad. La fe del centurión lo llevó a humillarse ante Jesús, abandonando todo mérito humano y condición terrenal. Jesús afirma, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El centurión se humilló ante el Señor y fue enaltecido. De este modo, Jesús se maravilla de nuestra fe cuando nos acercamos a Él con humildad, cuando nos reconocemos indignos por nuestro pecado y nos ponemos bajo su mando como sus siervos. La verdadera fe nos conduce a la humildad y al arrepentimiento. Por otro lado, la fe del centurión era admirable porque su fe lo llevó a someterse a la palabra de Jesús. El centurión creyó en el poder de la palabra de Jesús. Creyó que con tan solo una orden suya el Señor podía hacer todo posible. En la lectura anterior vimos que Jesús reprendió a sus discípulos diciéndoles, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? El que tiene una fe auténtica se considera un siervo delante de Jesús y por ello se somete a la autoridad de su palabra y la obedece. Jesús se maravilla cuando aceptamos y obedecemos su palabra por fe. Si una persona tiene una fe como la del centurión, no se agita ante las tormentas más duras. Puede estar de pie ante la peor adversidad. Ha edificado su casa sobre la roca. Porque vive para amar a los otros. Sabe a quién acudir en su necesidad. Actúa con humildad. Se somete a la autoridad de la palabra de Jesús. Su fe en el Señor le hace experimentar milagros asombrosos como el centurión, que, como respuesta a su súplica, vio a su siervo sanado. Lucas nos dice en el versículo 10, y al regresar a casa los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. De este modo, Jesús sanó al siervo de aquel centurión. De este modo, se reveló a sí mismo como el Dios santo y todopoderoso. Además, mostró el poder de su palabra. Mostró su autoridad sobre todo lo creado. Mostró su soberanía. Trajo sanidad sin estar presente ante el que estaba agonizando, sin tocarlo y sin siquiera verlo. Solo dijo la palabra y todo lo visible y lo invisible se sometió a su voluntad, pues
Él es el Señor de todo. Jesús no necesita estar físicamente presente para sanar o manifestar su poder. Él tiene suprema autoridad sobre toda la creación. Con una sola palabra suya puede sanar el cuerpo y aún el alma. ¿Crees esto? Pero si bien Él tiene el poder para responder a cualquiera de nuestras oraciones, también puede decidir no hacerlo. Aunque oró por mucho tiempo, Dios no le concedió a Pablo la sanidad a su enfermedad. Pablo confesó: para evitar que me volviera presumido, una espina me fue clavada en el cuerpo. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando Jesús no nos da la sanidad o no nos responde como nosotros quisiéramos, tal como le habíamos pedido, Él tiene un propósito de perfeccionarnos a través de la debilidad. A veces quiere quebrantar nuestro corazón y llevarnos al arrepentimiento para despojarnos del pecado del cual no podemos desprendernos. A veces quiere disciplinarnos a fin de pulirnos para su obra. A veces quiere ejercitarnos en la paciencia o en el discernimiento espiritual, en la oración. Pero nunca debemos desmayar ni dudar de su poder y de su soberanía. Antes, debemos procurar entender su voluntad y alcanzar una fe que maraville a nuestro Señor, tal como lo hizo el centurión. El centurión no se dejó llevar, no se detuvo en pensar por qué le había pasado tantas cosas malas en su vida, por qué su siervo seguía enfermo y no se curaba, aún habiendo ayudado y aún habiendo sido generoso y bueno con el pueblo del Dios verdadero. Por el contrario, él mantuvo su fe. Mantengamos nosotros también nuestra fe en Jesús, una fe apoyada en el amor y la humildad, reconociendo el poder de su palabra. Tengamos el corazón que tuvo aquel centurión hacia su siervo. Intercedamos y clamemos al Señor Jesús para que traiga su sanidad espiritual a nuestra tierra. Mostremos así nuestro amor hacia quienes están muriendo en el pecado. Recordemos que lo que nuestra sociedad necesita por estos días principalmente es encontrar la salvación de Jesús y adorarle. No dejemos de orar sin cesar, acudiendo a nuestro Señor con toda humildad y plena convicción en su poder y autoridad. Si Él dice la palabra, todo será posible. Si Él dice la palabra, nuestra tierra sanará. Amén. Vamos a orar juntos. Señor Padre Celestial, muchas gracias por permitirnos el día de hoy tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado a nosotros a una vida en tu compañía, en tu perfecta compañía. En ti, Señor, podemos estar seguros, en ti podemos vivir confiados. Padre Celestial, ayúdanos a tener una fe que pueda ser de admiración para ti, que tú puedas sentirte asombrado, sorprendido por nuestra fe. Para esto, Señor, cambia nuestro corazón. Ayúdanos a tener auténtica fe en ti, a saber amar, en especial en este tiempo. Ayúdanos a amar a nuestra tierra orando por ella. Ayúdanos a reconocer la verdadera necesidad de nuestra sociedad en estos días. Ayúdanos, Señor, a vivir en humildad, a saber mostrar a los otros tu obra en nuestro corazón, teniendo un buen testimonio, brindando a los otros con generosidad y bondad. Señor, ayúdanos para que nosotros podamos tener auténtica fe en ti y siempre podamos mantener esta fe esperando solo en ti. En el mundo hay muchos que están buscando en el lugar incorrecto, pero nosotros queremos buscarte solo a ti. Solo en ti hay poder. Muchas gracias, Señor, por darnos tu palabra. Señor, ayúdanos a mantenernos firmes en la fe. Bendice a cada uno de aquellos que escuchen este mensaje. Bendícelo, Señor, grandemente. Tú eres nuestro Dios a quien acudimos y quien nos responde y quien nos ama. En ti esperamos. Gracias, Señor, por todo. Pedimos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Queremos alzar nuestros ojos a nuestro Señor.
porque nuestro socorro solamente viene de Él. Alzo mis ojos, ¿de dónde vendrá mi socorro? Alzo mis manos, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi socorro viene de ti, mi ayuda viene solo de ti, mi socorro viene de ti, mi esperanza está puesta solo en ti, Jesús. Oh, Jesús. Alzo mis ojos, ¿de dónde vendrá mi socorro? Alzo mis manos, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi socorro viene de ti, mi ayuda viene solo de ti, mi socorro viene de ti, mi esperanza está puesta solo en ti, mi socorro viene de ti, mi ayuda viene solo de ti, mi socorro viene de ti, mi esperanza está puesta solo en ti, Jesús. Oh, Jesús. Jesús. Oh, Jesús. Señor, ¿a dónde más podremos alzar nuestros ojos esperando socorro, esperando ayuda, sino solamente hacia ti? Señor, tú eres nuestro pronto auxilio, tú eres nuestro ayudador. En ti esperamos, en ti confiamos. Nuestra esperanza está puesta solo en ti. Mi socorro viene de ti, mi ayuda viene solo de ti, mi socorro viene de ti, mi esperanza está puesta solo en ti, mi socorro viene de ti, mi ayuda viene solo de ti, mi socorro viene de ti, mi esperanza está puesta
esperanza está solo en ti, Señor Jesús. Vamos a concluir nuestra reunión del día de hoy con la oración del Padre Nuestro. Concluimos este servicio de esta manera. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Muchas gracias por haber compartido este servicio a la distancia y esta vez también en diferentes tiempos, pero no podemos dejar de alabar a nuestro Señor. Él merece recibir toda nuestra adoración. Yo te invito a que te mantengas en comunión con nuestro Señor, siempre orando en su presencia y confiando en Él. Nosotros, como aprendimos en la palabra de hoy, también podamos interceder por aquellos que están sufriendo, por aquellos que están pasando por diferentes situaciones difíciles. Muchas personas están realmente sufriendo por diferentes razones en este tiempo de confinamiento. Nosotros tengamos el corazón de orar por ellos con amor. Oremos por los que están sufriendo, tanto necesidades materiales como también están sufriendo por su condición personal, su condición sentimental, su depresión. Ayudemos por medio de nuestra oración para que puedan levantarse y puedan servir a nuestro Señor. Si Dios quiere, el día de mañana nos vamos a encontrar 20 y 30 horas. Esta vez esperemos que de manera online, así todos podamos estar juntos orando a nuestro Señor y confiando en Él. Muchas gracias por haberte conectado por medio de este canal y por haber dado este servicio dominical a nuestro Señor guardando el día de reposo. Dios te bendiga mucho. Nos vemos. Dios te bendiga.